Este video lo decidieron ustedes en Instagram, y es que básicamente yo les puse una encuesta sobre qué video querían este domingo. Y el video que ganó fue cable de red versus Wi-Fi. Y en ese video vamos a platicar un poquito de cuáles son las ventajas que tiene el cableado de red y cuáles son las ventajas que tiene el sistema Wi-Fi. Pero a todas esas personas que votaron por el switch de 8 puertos, la review, no se preocupen, el viernes va a estar lista esa review del switch de 8 puertos. Entonces les pido que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de los videos que vamos a ir subiendo. Así que vamos a empezar. Pero antes me gustaría dar un poquito de contexto. Y es que sobre todo si tú estás pensando en meter cableado, en meter equipos Wi-Fi dentro de tu casa, dentro de un pequeño negocio, a lo mejor en alguna plaza comercial, o inclusive a lo mejor ya estás pensando en una empresa, meter cableado estructurado, cámaras de CCTV, servidores, equipos Wi-Fi, etcétera. Aquí también te voy a estar dando algunos tips en los cuales te tienes que fijar en ese punto de cableado estructurado, de redes Wi-Fi y tal. Ya si quieren un video específico, por ejemplo, para una casa, un video específico para una pequeña empresa y ir viendo distintos sectores, por ejemplo, una pequeña empresa puede ser una oficina dentro de tu casa o inclusive, por ejemplo, de estos locales comerciales que por lo general ven en plazas, que en sí no tienen un local dedicado para ellos, más bien es como aquí en México se le llama como una islita. Pues bueno, para ese tipo de negocios también podríamos hacer un video platicando de las cosas a considerar de esos distintos sectores. Pero bueno, hoy lo voy a hacer un poquito general. Ahora empecemos desde lo básico. Y es que esto o inclusive fibra óptica siempre va a estar por encima de cualquier sistema inalámbrico. De hecho, todo sistema Wi-Fi es un complemento al cableado estructurado. Como se los repito, ya sea ya sea con jack, ya sea fibra óptica. Y yo sé que ustedes me pueden decir de que no es un complemento. ¿Por qué? Porque a lo mejor me van a decir, es que yo tengo por Wi-Fi todos mis dispositivos móviles, tengo todas mis computadoras, mis laptops, mis televisiones, básicamente todos los dispositivos que están dentro de mi casa los tengo mediante Wi-Fi. Y hasta en ese caso en donde tengas todos tus dispositivos por Wi-Fi, el Wi-Fi es solamente un complemento del cableado estructurado. Y si no me creen, es bastante fácil demostrarlo. Y es que a ver, por ejemplo, yo aquí tengo una AP. Se van a conectar todos los dispositivos mediante Wi-Fi o de forma inalámbrica. Pero de todas formas va a depender de un cable de red para poder mandar o recibir toda la información que generan estos dispositivos. Y así tú me digas de que tienes un sistema mesh en donde todos tus APs se conectan de forma inalámbrica, los sistemas mesh sí o sí te piden mínimo tener uno conectado. Por lo que de todas formas dependerías del cableado de red. Y de todas formas tu proveedor de servicios de internet debe de llegar a ti mediante fibra óptica o algún tipo de cableado estructurado. O luego me dicen de que a mí me llega el internet mediante antenas, ya sea por un WISP o servicios satelitales como lo es Starlink. De todas formas, hasta en esos enlaces existe el cableado estructurado. Y si ustedes investigan un poquito más, van a saber de que todo el mundo está conectado mediante fibra óptica. Y así es, el mejor medio que tenemos hasta el día de hoy es la fibra óptica. No, ni siquiera los satélites de Starlink van a tener la velocidad y la fiabilidad que tiene una fibra óptica. Y no me van a dejar mentir de que cuando empezaron los cambios de cobre a fibra óptica, la estabilidad, las velocidades y más se fueron resolviendo con esto de la fibra óptica. Obviamente, como siempre se los he dicho, el módem que te entrega tu proveedor de servicios de internet muchas veces es para un uso sencillo. Yo casi siempre recomiendo que al módem lo veamos como un medidor de luz. Del medidor para adentro ya es tu bronca lo que quieras meter. Del medidor para afuera, en efecto, toda la compañía se tiene que hacer cargo de que siempre te llegue internet. Por lo que ya que quedó claro que el Wi-Fi es solamente un complemento del cableado estructurado, pues ahora sí podríamos pensar de qué forma podemos ocupar el Wi-Fi y de qué forma podemos ocupar el cableado estructurado. Y aquí te voy a decir distintos escenarios en donde yo recomendaría primero el cableado estructurado por sobre el Wi-Fi. Porque si no va a faltar quien diga, ay, ¿cómo voy a conectar mi celular por un cable de red? Tranquilo. Primero termina el video y ya después pones ese comentario. Y es que el cableado de red, a diferencia del Wi-Fi, este es full duplex. Lo que significa que por este cable puedes enviar y recibir datos al mismo tiempo. De hecho, por ejemplo, en los switches, cuando ustedes compran un switch y ven la ficha técnica del dispositivo,
Por lo general se van a encontrar que la capacidad de switching va a ser del doble de lo que te dicen los puertos. Por lo general te van a decir puertos a 1 gigabit, por ejemplo. Entonces tú pensarías de que en la capacidad de switching van a ser, si aquí son 5 puertos, van a ser 5 gigabits por segundo la capacidad de switching. Pero no, te vas a encontrar de que la capacidad de switching mínimo debe de ser de 10 gigabits por segundo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues bueno, porque cuando estamos hablando de full duplex, significa que tú vas a tener 1 giga de subida y 1 giga de bajada. Y entonces, si en cada puerto tienes 1 giga de subida y 1 giga de bajada, son 5 por 2, que nos da los 10 gigabits por segundo. Recibir y enviar información de manera más eficiente, cosa distinta al Wi-Fi. El Wi-Fi es semiduplex, que significa que puede enviar y recibir, pero no al mismo tiempo. Y sí, en el Wi-Fi 7 ya se está intentando hacer un full duplex, o bueno, más bien sería simular un full duplex, con la parte de que ya te puedes conectar a distintas bandas al mismo tiempo, pero de todas formas no es lo mismo que un full duplex por cableado estructurado. Ya sea fibra óptica o par trenzado, te va a entregar una fiabilidad y una estabilidad que no te lo va a entregar el Wi-Fi. Y no es porque el Wi-Fi sea malo, simplemente que el Wi-Fi va a tener problemas que tú como instalador o como usuario no vas a poder controlar. Entre los problemas del Wi-Fi que tiene, es que tú no puedes controlar todo el ruido que tienes a tu alrededor. No es lo mismo que tu casa esté en un cerro, por ejemplo. No tienes a la redonda ningún vecino que pueda generar un ruido que tú no puedas controlar. Ese escenario podría ser el mejor posible, en donde los canales Wi-Fi no estén saturados y prácticamente no tengas ningún tipo de ruido en tu sistema Wi-Fi. Pero sobre todo los que viven en ciudad, esto se complica muchísimo. Ya sea en una casa en donde tengas vecinos cerca y cada uno de tus vecinos va a tener su módem, y a ese módem se van a conectar mediante Wi-Fi y eso te va a generar a ti ruido. En un caso aún más extremo, en un conjunto habitacional en donde pues todos tus vecinos, tanto a los costados como hacia arriba, van a tener todos un equipo Wi-Fi. Y no es como que puedas tocarle a todos tus vecinos y organizarse para que todos estén en cierto canal o inclusive ocupen un cierto ancho de canal. Pues no, ¿verdad? No vas a poder hacer eso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sí controlas? Una que es para mí lo más importante, tu diseño de red. Y es que aquí es la base de cualquier red. Ya sea que a lo mejor tú no quieras gastar tanto en cableado estructurado, o que a lo mejor lo que tú quieres es de que tengas el mejor rendimiento posible, o inclusive a lo mejor sí, que tú tengas todos tus dispositivos por Wi-Fi. Pues bueno, para lograr esto, antes de cualquier cosa, tienes que hacer un diseño de red, en donde de manera estratégica se dejen cableados estructurados, sean muchos o sean pocos, o inclusive se determine un tipo de topología a utilizar, en donde a lo mejor los puntos más críticos, en cada punto crítico le vas a poner un switch y todo se va a centralizar en un punto en donde a lo mejor solamente vas a tener tu router, o inclusive puedes tener tu router y tu switch, y de esa forma mejorar tu red. Como se los digo, inclusive podríamos abrir una sección en donde me manden ustedes su problemática o qué es lo que quieren hacer y yo les responda en base a la información que ustedes me dan. Obviamente diciendo que esto no va a sustituir ningún tipo de asesoría de una persona que esté ahí con ustedes en campo para revisar todas sus necesidades e inquietudes. Eso sí, mi primera recomendación es todo lo que pueda ir cableado que vaya por cable de red. Y es que muchas veces le echamos la culpa o al proveedor de servicios de internet o al mal Wi-Fi que te hayan instalado. Y no solamente eso, sino también va a depender del estándar Wi-Fi que tenga tu dispositivo. Si tú tienes dispositivos más viejitos, a lo mejor un Wi-Fi 5, un Wi-Fi 4 por ejemplo, pues el AP, así sea Wi-Fi 7, se tiene que bajar al estándar Wi-Fi de tu dispositivo. Pero eso sí, también va a afectar el rendimiento Wi-Fi, no solamente del dispositivo que se conecta, sino también de los demás dispositivos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes televisiones, computadoras de escritorio, pues todas esas de preferencia te recomendaría que fueran cableadas. E inclusive si tú tienes puntos de acceso Wi-Fi, ya sea como estos convencionales, o tienes un sistema mesh, en muchos sistemas mesh tienen puertos backhaul, que significa que por sus puertos puedes ir conectando a otros dispositivos Wi-Fi y no hacerlo de manera inalámbrica, que si bien le podría quitar esta parte de facilidad de instalación, pero eso sí, tu experiencia Wi-Fi va a mejorar.
También otros dispositivos que te recomendaría que los conectaras por cable de red son las consolas de videojuegos. Y sí, porque muchas veces esos problemas de lag o por lo que pierdes las partidas, sí puede ser por a lo mejor no tener una muy buena conexión a internet. Entonces siempre la mejor conexión va a ser por cable de red. Ahora, dispositivos que también recomendaría que ustedes los conecten por cable de red serían las laptops. Y sobre todo en un escenario en específico. No estoy diciendo que todas las laptops se deban de conectar por cable de red, pero sí en ciertos escenarios específicos. Un ejemplo, yo he visto sobre todo en muchas casas o inclusive en oficinas en donde ya tienen instalado inclusive toda la parte de cableado de red. Se sientan siempre en el mismo lugar, en el mismo escritorio, siempre la laptop está en un punto fijo. Y pasen ese punto fijo durante horas, días o inclusive meses y años y nunca jamás la conectan a un cable de red. Aun cuando les digo, ya tienen ahí la instalación. Y sí, sé que ya muchas laptops ya no traen el puerto de RJ45, pero los adaptadores tampoco no son tan caros. Ahora, ojo. Las laptops no vienen sin el puerto RJ45, no porque ya no se esté utilizando el puerto RJ45 o porque ya no sea útil, simplemente porque es una cuestión de costos para los fabricantes. A lo mejor un solo puerto RJ45 les costaba, que les gustará, centavos, y a lo mejor tú dirás, pues si son centavos, pues como ¿por qué se los ahorrarían? Pues bueno, porque ellos maquilan en serie y son demasiadas computadoras que en tantas computadoras pues sí se ve un cierto ahorro en quitarle ese tipo de puertos. Pero bueno, sin salirnos del tema, yo les recomiendo conectarlo por cable de red, sobre todo si ustedes van a permanecer mucho tiempo en ese lugar. Y así van a tener la mejor experiencia de internet en sus laptops. Ahora, ¿qué dispositivos sí recomiendo conectarlos por Wi-Fi? Para empezar, el teléfono celular. El teléfono celular, por lo general, pues bueno, uno lo trae en el bolsillo, lo ocupa para ver TikToks y cosas de ese estilo. Sinceramente, la mejor opción siempre va a ser el Wi-Fi. Pues bueno, existen una gran variedad. Tengo algunos videos con algunas marcas, entre ellas me parece que entre ellas Unify, entre ellas esta otra que Salta Lab, entre otras TP-Link, por ejemplo, tanto con sus Deco como con sus Omada. Aquí cuál sea el mejor, pues bueno, va a depender del tipo de escenario que es el que tú quieras, pero por lo general la mayoría te va a dar un buen rendimiento. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Que la mayoría de los dispositivos, tanto celulares como laptops, siempre se traten de conectar a la red de 5 GHz. Inclusive con el Wi-Fi 6E tenemos la banda de los 6 GHz. Pero la verdad es de que hay muy poquitos dispositivos en el mercado que ya son compatibles con esta banda e inclusive con el Wi-Fi 6E o con el Wi-Fi 7. Realmente no hay tanta variedad de dispositivos móviles, laptops y demás. Y en ese aspecto yo sí les recomendaría de que sobre todo en los dispositivos de domótica o en las impresoras siempre tengan mucho cuidado, por lo que yo les recomendaría meterlos a una red en donde no tengan acceso a internet, o más bien de que sí puedan recibir actualizaciones pero no enviar información hacia el exterior. Como se los digo, va a depender del caso de uso. Y la otra red dejarla para los dispositivos como teléfonos celulares, como laptops, inclusive en las televisiones para ver Netflix. Todos tus dispositivos van a tener una mejor experiencia Wi-Fi. Ahora también con la parte de los access point o la cobertura Wi-Fi, tenemos que tener mucha inteligencia en dónde van a estar colocados estos dispositivos de cobertura Wi-Fi. Como se los dije en un principio, la clave es el diseño de red. ¿En dónde y por qué van a estar los access point? Porque ¿de qué te sirve tener un punto de acceso Wi-Fi muy bueno, excelente, que a lo mejor te costó 6,000, 7,000 pesos, si lo vas a tener a lo mejor en el cuarto de lavado? Y ojo, no estoy diciendo que esté mal tener un access point en el cuarto de lavado, simplemente de que si tú vas a estar ahí mucho tiempo, o es un área que en donde vayan a estar la mayoría de los habitantes de la casa, de la oficina o de donde sea, pues bueno, ahí sí merecería la pena tener un Wi-Fi o priorizar esa zona. Pero si realmente no es tan necesario que esa zona tenga un dispositivo Wi-Fi dentro, por ejemplo, ahí sí podríamos optar por tener la 2.4 y la 5 GHz para clientes. Y en el caso de la 2.4 a lo mejor no va a poder tener la misma velocidad o el mismo ancho de banda que lo que tendría la 5 GHz.
Pero si a lo mejor simplemente en la lavandería solamente sacas el celular para escribir un mensaje de texto, ya sea por WhatsApp o cualquier aplicación, pues bueno, eso realmente no necesita un gran ancho de banda. Pues bueno, a lo mejor con esa señal que te llega a la lavandería va a ser más que suficiente para el ratito que vas a estar. Y a lo mejor yo priorizaría más tener cobertura en donde la mayoría del tiempo van a estar todos los usuarios o la mayoría de los usuarios. Por ejemplo, en una sala de estar, en una oficina o inclusive, ¿por qué no?, hasta en las habitaciones. Y ojo, no estoy diciendo de que vayas a poner una P por cada habitación. No estoy ni afirmándolo ni negándolo. ¿Por qué? Porque todo depende del contexto. Porque no es lo mismo cómo se va a comportar el Wi-Fi con concreto y varilla que con madera y tabla roca. Se va a comportar completamente diferente. Por eso es de que vemos que en la mayoría de las fichas técnicas, una P tiene una cobertura como de 200, 300 metros. Porque esas coberturas se hacen pensando un poquito en el mercado americano, en donde la mayoría de casas está construida a partir de madera, tabla roca y materiales que son mucho más amigables con esto del Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú quieres llegar a la habitación de tus hijos, en donde probablemente van a tener un escritorio para hacer sus tareas y, por qué no, a lo mejor y también tener un access point dentro de la habitación. Pero tal vez tú no quieres gastar en cableado estructurado y a lo mejor no tienes la facilidad de pasar tantos cables, o a lo mejor se ve estéticamente feo pasar tantos cables por los muros. Pues bueno, a lo mejor yo lo que te recomendaría es de que mínimo pasaras uno y en esa habitación colocaras un switch y vayas pensando en dónde centralizar toda tu red. Y en esa habitación puedes tener un switch como estos, que en general no son tan caros. Eso sí, te recomiendo siempre comprar un switch gigabit y de verdad van a tener mejor red y mayor estabilidad en esa habitación. Tampoco es cosa de abusar. Asimismo, como entre los switches y los APs, no es cosa que los estés poniendo en todos lados. Simplemente, como se los digo, tener un diseño de red. Y también recuerden de que no porque tengan un montón de APs significa que vaya a funcionar mejor el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque puedes estar generando aún mayor ruido del que tienes de tus vecinos con simplemente poner un montón de APs o de routers Wi-Fi y hasta gastando de más, porque a lo mejor toda tu casa solamente necesita 2 APs o inclusive a lo mejor solamente necesita 3 APs. Ahora, marcas de APs que yo recomiendo. Uno sería Unify. Sí, la verdad es de que dependiendo de qué producto podría llegar a ser más o menos caro, pero sinceramente ya es una marca muy consolidada en el mercado y tiene mucha calidad. E inclusive, según yo, ya no tardan en tener stock en México. Y espero que traigan el AP7 Lite, una cosa así, que ya es Wi-Fi 7, sin la red de 6 GHz, pero ya es Wi-Fi 7. Y me parece que va a estar por los 2,000 pesos, más o menos. Otra opción de APs puede ser Alta Labs, que sinceramente en Wi-Fi 6 tiene buenos precios y sinceramente el rendimiento está muy bien. Yo el que recomendaría sería el AP6 Pro, porque tampoco no está tan alejado en precio del AP6 normal y sinceramente en cobertura sí siento que es mucho mejor. Otra marca que podría recomendar, sobre todo si son para casa, serían los TP-Link, pero la versión Deco. Esos sistemas mesh son los que, desde mi punto de vista, son los más intuitivos y los más fáciles de simplemente instalarlos. Entonces, esos son los que yo les recomendaría. En la parte de Omada también los recomiendo, pero eso sí los recomiendo más como para oficinas. Porque a diferencia de los Unify o de los Alta Labs, sí su plataforma no es tan intuitiva, pero tampoco no es cosa del otro mundo. Les recomiendo esas 3 marcas porque sinceramente son buenas, tienen bastante calidad y tampoco no es tan descabellado su precio. Ahora, de routers, yo casi no recomiendo routers Wi-Fi, pero sinceramente un buen router Wi-Fi podría ser un MikroTik, podría ser igual los TP-Link Deco, que en sí son routers Wi-Fi. También me parece que los Asus salen bien, aunque sí tienen sus problemitas tanto de ciberseguridad como que también en algunos productos son un poquito caros para lo que ofrecen. Routers que no son Wi-Fi, los que yo recomiendo son MikroTik. MikroTik no es para usuarios domésticos, son un poquito, sobre todo cuando lo empiezas a configurar, es un poquito abrumador el cómo es de que se configura un MikroTik. Digo, tampoco los quiero asustar, pero sinceramente no es un dispositivo que yo recomendaría para una casa.
pero si no es MikroTik, yo recomendaría el UniFi Cloud Gateway Ultra. Sinceramente, precio-calidad se me hace brutal. Tiene un muy buen precio, ronda como los 3000, tampoco no es como que sea el más barato, pero sinceramente por todo lo que te da, para mí es un excelente equipo. Inclusive estoy probando el Alta Labs, el router 10, que sinceramente está bastante interesante porque tiene un puerto de fibra a 10 gigabits por segundo y todos los demás puertos van a 2.5 gigabits por segundo. Entonces, como router principal se escucha bien, aún me falta hacerle varias pruebas para poder determinar si es que vale o no la pena. Así que pues comenten si quieren la review próximamente. Y de switches, pues bueno, recomiendo TP-Link en su línea Omada, que sinceramente sí se me hacen buenos dispositivos y por el precio, la verdad es de que están muy bien. Los UniFi son buenos switches, en algunos modelos son un poquito caros y lo que no me gusta, que también lo comparten con el Alta Labs, que es otra review que van a tener, pero ahora el viernes, de sus switches de 8 puertos, que no todos son PoE. Entonces, pues bueno, no les quiero quemar esa review y la van a tener el viernes. Entonces, para ir cerrando un poquito este video, recuerden de que no existe hasta ahorita algo que sustituya el cableado estructurado. En general, la fibra óptica es el mejor medio que tenemos disponible hasta este momento, e inclusive todavía se están mejorando aún más las tecnologías con fibra óptica. Pero eso no significa que Wi-Fi no resuelva muchas problemáticas o inclusive la parte de poderte llevar tu celular a cualquier lado y simplemente sacarlo y ya estar conectado a una red Wi-Fi. Sinceramente es algo muy cómodo y eso es lo que te da el Wi-Fi, comodidad. Entonces espero que ya se la sepan. Computadoras, servidores, laptops, televisiones, consolas de videojuego y todo lo que pueda ir por cable, que vaya por cable. Y todo aquello que no pueda ir por cable, que vaya por Wi-Fi, no hay ningún problema, pero tampoco se trata de sobresaturar las redes Wi-Fi con todos los dispositivos que están dentro de tu casa. Entonces les agradezco que se quedaran hasta el final del video y les pediría por favor que se suscriban, le den me gusta y lo compartan el video para que podamos llegar a más personas. Y nos vemos la próxima semana, en viernes y en domingo. Y así que recuerden, nosotros somos Instel.